Soy Javier Viver, artista interdisciplinar, trabajo con varios medios, especialmente la escultura, y soy conceptualmente imaginero y de profesión imaginero también. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Desgraciadamente, con esto de la fealdad nadie se salva. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Podríamos decir que el arte religioso es el término más general. Habla de la condición humana en la medida en que el hombre necesita devolver a Dios toda la creación. Por eso podemos decir que todo arte como tal es religioso, tiene una vocación religiosa, en la medida en que quiere descubrir lo invisible a través de lo visible. Y entonces el arte sacro es específicamente el arte que hacemos para entornos sagrados. En el ámbito católico, pues para espacios que o bien son litúrgicos o bien son de la devoción popular, que son como los grandes ámbitos. Y luego la imaginería en concreto es una tradición que se desarrolla en el ámbito occidental, especialmente a partir de San Francisco, del Giotto y de unos artistas en el Renacimiento que empiezan a valorar las imágenes muy cerca de la naturaleza, o sea, tal como las describe la anatomía, la perspectiva, y entonces en el ámbito de la escultura muy especialmente, pero también de la pintura, se desarrolla, y en España de forma muy intensa, toda una tradición de expresar a través de las imágenes visibles lo invisible. Sí, o sea, a mí me parece que es fundamental ahora mismo en el que especialmente la gente joven está absolutamente saturada de doctrinas ideológicas. De repente lo que quiere es una experiencia, y todo el mundo lo que está buscando es una experiencia, y esa experiencia tiene la presencia real de algo verdadero, pero no lo ves a través de un silogismo racional, sino única y exclusivamente a través de esa belleza, ¿no? Entonces esto me parece que en el ámbito de la evangelización es crucial, como ha sido por otra parte a lo largo de la historia, desde el comienzo del cristianismo. La forma de transmitir y de encontrarse con el misterio es a través del arte. Es tan hermoso, es tan hermoso. Sin palabras, ni una. Queremos, y esto es parte de toda nuestra cultura que es heredera del racionalismo, queremos acceder a través de la lógica. La lógica y es un camino súper válido desde el comienzo del cristianismo, pero junto a toda esa lógica que era la teología y que estaba abierta a la imagen poética, los textos de los padres son tremendamente poéticos y no es una filosofía racional en ese sentido. Bueno, pues aparte de eso hay una vía que es paralela a toda esa teología, que es, por ejemplo, la iconosofía o la musicología, a través de la belleza de los sonidos, a través de los salmos, de los cantos, a través de las imágenes, podemos ver, tocar, experimentar el misterio de Dios. Absolutamente, o sea, precisamente porque no hay, digamos, un ámbito en el que la gente viva en la trascendencia. Está todo el mundo buscando desaforadamente. Si tú te metes en canales de experiencias cercanas a la muerte, por poner un caso, está lleno de gente, y sobre todo gente joven. Cualquier fenómeno que te hable de lo sobrenatural, de lo trascendente, es absolutamente bienvenido por toda la gente. Lo que pasa es que lo tienes que dar con una verdad. El arte lo que te ofrece es la posibilidad de mostrarlo
de una forma muy directa y auténtica, de tal forma que no puedes, digamos, manipular, enseguida cantas si estás engañando. Mi forma de entender el arte parte de lo más humano y de todas las experiencias sensoriales, en la medida en que nosotros no podemos hacerlo de otra forma. Si queremos ser sobrenaturales tenemos que ser muy, muy humanos. Y solamente entrando de esa forma, por una vía tremendamente natural, si no resulta una cosa impostada, podemos llegar a las cotas más grandes de la teología o de la mística. Pero si no lo hiciéramos preservando todo lo humano, se convertiría en algo, una impostura que sencillamente produciría risa, como algo que no es creíble, ¿no? Entonces esto yo creo que es fundamental en la evangelización, hablar de cosas reales, humanas, porque ese es el ámbito de lo sobrenatural. A mí me parece que el problema, por lo menos el problema de los últimos siglos, es que hemos tenido una visión acomplejada. Teníamos que adecuarnos a una modernidad que era ajena a nosotros, cuando el poder del cristianismo es la originalidad que tiene y puede renovar cualquier discurso. Cuanto más moderna es una cosa, antes pasa de moda. Entonces yo lo que me planteo es que mucho más que adecuarte a lo que está sucediendo ahora, se trata de generar lo que va a ser dentro de unos años, de unos siglos. Y ese lenguaje puramente original solo lo haces desde el centro de la creación, o sea, desde el origen de la creación. Pero es que el origen de la creación es Cristo, es el que tenemos ya de partida. Se trata de tener una visión, digamos, sin complejo. Todo el siglo XIX estuvo intentando reponer movimientos históricos porque no tenía, digamos, la convicción de algo nuevo que tenía la fuerza de superar todo un movimiento que venía en dirección contraria. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que era toda una especie de reposición como un cadáver muerto que intentabas levantar. Pero el cristianismo no tiene acaso fuerza para crear algo absolutamente nuevo para el próximo siglo. Eso se trata, es lo que digamos estamos tratando de hacer desde muchos ámbitos, también en la Fundación Vía del Arte. A mí me parece que es perdiendo el miedo, o sea, perdiendo el miedo a la creación y a la creación con mayúsculas. Entonces eso es una acción puramente divina. El que crea, el único que crea es Dios. En la medida en que tú te pones en sintonía, eres capaz de generar algo que te sobrepasa, porque no lo haces tú. Llega un momento en el que dices, esto no tiene que ver con mis capacidades. Y en la medida en que te pones en esa disposición, surgen cosas absolutamente nuevas. Le das vuelta a todo lo viejo, ¿no? Entonces se trata de tener esa convicción. Al final es una convicción interior, que parte del interior. Y para mí ese es el secreto. Luego puedes ponerte ya con cosas más técnicas y tal, pero todo arranca de la vida interior. En el proceso de creación de una imagen de arte sacro, es lo que hacemos principalmente los imagineros, siempre hay una especie como de doble polo en el que tienes que tratar de acercarte muchísimo a la realidad, al modelo del que partes, hasta el punto de llegar a hacerlo exactamente igual, pero a la vez tienes que generar una distancia que permita que esa escultura de veneración no se convierta en tu vecina o en la que estás retratando. Y esa especie como de conflicto es fundamental, porque si no hay distancia no se produce el icono, y a la vez si no hay una cercanía, al menos aquí en Occidente, según nuestra tradición y nuestra cultura, no se produce esa empatía para poder conectar con lo sobrenatural. Entonces resulta que lo más humano es el cauce para llegar a lo más sobrenatural. Cuanto más humana una escultura, resulta que se abre la vía para acceder a Dios. Y eso principalmente porque Cristo se ha encarnado y de repente se ha abierto una doble dualidad, que es la misma Iglesia, tiene esa parte invisible y esa parte visible. Eso es lo que sucede exactamente en una imagen religiosa. Es importante entender que detrás de cualquier rostro humano, nosotros lo que podemos es encontrar el rostro del primogénito
de toda la creación, que es el Verbo encarnado. Es muy bonito en el relato del Génesis ver cómo sucede todo esto, y es que se describe que Dios Padre está modelando del barro a Adán y Eva, y resulta que lo está modelando a imagen de Dios. Pero claro, para modelar a imagen de algo necesitas un modelo. Eso quiere decir que en el comienzo de la creación Dios Padre está utilizando su imagen, o sea, el Verbo encarnado, para modelar a su imagen a Adán. De tal forma que en cualquier rostro podemos descubrir ese rostro originario, el del modelo. El proyecto del monumento del Sagrado Corazón de Boadilla del Monte es un impulso titánico que ha desarrollado pues, la ciudadanía en Pozuelo para construir un monumento dedicado al Sagrado Corazón con un carácter muy específico, un monumento para el siglo XXI, en el que la experiencia del corazón va a ser una experiencia sensorial y va a ser en el interior del cuerpo de Cristo. En ese gran monumento podremos acceder al interior y dentro podremos encontrarnos con ese corazón que late, que es un sagrario vivo y que nos permite acercarnos a través de una experiencia de luces, de colores en el interior de ese monumento. Es una escultura que va a tener, ahora estamos precisamente hablando con urbanismo de todo eso, pero calculamos que en torno a 25 metros de altura.